participación de nuevas empresas. Recuerda que en Funciona EC potenciamos tu talento, impulsamos tus proyectos. Funciona EC somos una empresa 100% peninsular, dedicada a desarrollar programas de capacitación técnico-empresariales y de emprendimiento, así como también asesoramos en proyectos comerciales y seguimiento de creación de pymes. Contamos con un personal administrativo altamente calificado y facilitadores especializados en diferentes áreas, aportando un diverso abanico de temas de gran interés por los emprendedores y profesionales de nuestra provincia y país entero. Recuerda, en Funciona EC potenciamos tu talento, impulsamos tus proyectos.
participantes de la sala de Zoom y aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Mi nombre es Michelle Villalba, soy coordinadora de cursos de Funciona EC y quiero compartir con ustedes estas horas de aprendizaje en una magnífica charla acerca de bioseguridad en atención al público. Y para esto tengo una invitada especial. Quiero saludar a nuestra doctora Keila Ramírez Zambrano. Quiero compartir con ustedes un poco del currículum de ella. Ella es médico general, trabaja en el Centro de Atención Primaria en Palmar, Redima, es graduada de la Universidad de Guayaquil, fue médico en el Centro de Salud de Chordelec, Cuenca, médico de emergencia del Hospital Básico Cristo Redentor, trabaja como dentro de las brigadas médicas COVID-19 de la Municipalidad de Santa Elena y es médico en los puntos de vacunación por el GAT Municipal de Santa Elena. Doctora Keila, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Michelle, y a todos los participantes, emprendedores que se han unido a esta charla. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes y agradecer la invitación de Funciona EC, que siempre está pendiente de la continua educación del público. Doctora, es cierto que durante todo este tiempo y desde el año pasado en realidad muchas personas están con la incertidumbre de qué es lo que está pasando con esta pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a causar pánico en nuestra sociedad? Pero sobre todo las personas se preguntan cómo poderse cuidar. Hay mucha información a través de las redes sociales, mucha información acerca de los canales en los medios de comunicación. Pero por eso invitamos nosotros, como una empresa solidaria con la ciudadanía y sobre todo la península de Santa Elena, a un médico que nos puede compartir, ya que usted trabaja en los puntos donde se ven a diario estos pacientes con COVID. Entonces, una vez más, doctora Keila Ramírez, sea bienvenida y usted puede continuar con la charla. Listo. Doctora, creo que tiene apagado su audio. Listo. El tema de hoy va a ser bioseguridad para emprendedores. Como bien decía Michelle, es una incógnita el saber el día en el que volveremos pues, a andar sin mascarillas, a tener ese contacto con las demás personas. Pues hasta que llegue el momento tenemos que aprender a cuidarnos y por eso este ha sido el tema del día de hoy, bioseguridad para emprendedores, porque el sector económico tiene que reactivarse también. Primero vamos a comenzar por aprender el término de bioseguridad. ¿A qué nos referimos con bioseguridad? ¿Qué es? Bioseguridad es el conjunto de normas, medidas, protocolos que se utilizan dentro de algún procedimiento científico o en cualquier área de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta bioseguridad? Va a ser proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Recalco aquí riesgos biológicos porque es por el que estamos atravesando actualmente con esta pandemia del coronavirus. Bueno, ¿a quiénes vamos a proteger? Pues a los que estén expuestos durante el desempeño de sus funciones. Hemos hablado de médicos, enfermeros, también a personas que trabajan en sus negocios de forma privada. Entonces, ellos tienen que aprender. Recordemos que en el 2019, el 31 de diciembre,
se dio la notificación de un brote de una enfermedad respiratoria viral. El 7 de enero del 2020 se notifica la aparición del coronavirus, que ha traído complicaciones devastadoras, muy negativas, a todos los países, incluido el Ecuador. ¿Qué es lo que ha intentado realizar el Ministerio de Salud Pública y también el Ministerio de Trabajo? Es efectuar una práctica eficiente de las medidas de evaluación del riesgo y velar porque el lugar del trabajo cumpla estrictos criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, quiero recalcar que hay agentes patógenos causantes de múltiples enfermedades. El coronavirus corresponde a agente patógeno, a un agente patógeno viral. No es una bacteria, no es un parásito. Seguimos recalcando conocimientos básicos. El coronavirus se transmite por vía respiratoria. Su puerta de entrada es por vía respiratoria. Su puerta de salida es por vía respiratoria. ¿A qué nos referimos con esto? La puerta de entrada, cuando uno inhala el aire, por decirlo así, contaminado, posterior a, después de que una persona pues haya tosido y no se haya cubierto la boca, ¿no? Entonces deja el ambiente contaminado e inhala el aire. Y por sí el coronavirus, entonces, ingresa por vía respiratoria. En esta imagen de acá vemos ya una acción dinámica, ¿no? Un primer personaje que tose, no se cubre la boca, contamina el ambiente, y una segunda persona que tampoco tiene la prevención de tener su boca y nariz cubierta, inhala el aire contaminado y por sí el virus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? La persona infectada estornuda y lanza las moléculas del virus. Caen en el ambiente, caen en los objetos. La persona, una segunda persona, pues toma el objeto sin haber sabido antes de que, pues, alguien estornudó cerca y puede estar contaminado, ¿no? Entonces, esta persona al tomar el objeto se convierte en un portador, en un transmisor. Puede transmitir el virus. Pero vemos una acción decisiva. Primero, una acción que toma este personaje aquí, en el que pues continúa su actividad normal en el trabajo, ¿no? Saluda a su otra compañera de la mano, ¿sí? Y ella a la vez saluda a otro compañero también de la mano. Pero ¿qué sucede? Que este cuarto personaje pues se lleva las manos contaminadas del virus antes depositado en el objeto, se lleva las manos contaminadas a la nariz y a la boca. Y es así, es justamente en ese momento donde se produce la infección. El virus entra en el cuerpo. Por eso las recomendaciones son, hay que evitar tocarse la cara, nariz, ojos, boca, ¿no? Porque todo está cercano a la vía respiratoria. Entonces, esta fue una decisión en la que pues no se lavó las manos, continuó el proceso de contacto con otras personas y terminó contagiando a otros. La acción positiva que se ve en esta imagen es el lavado de manos, previo al contacto con algún objeto. Si el portador del virus se lava las manos, la cadena de transmisión se interrumpe. Entonces, siempre hemos escuchado durante este transcurso de la pandemia el correcto lavado de manos, no tocarnos la cara, el rostro, sin antes habernos aseado correctamente. Otro punto a recalcar, y para hacer un recordatorio, que a los inicios de la pandemia, pues veíamos a muchas personas que salían a hacer sus compras al mercado cubiertos totalmente, ¿no? Con sus equipos de protección, con las mascarillas N95, con los visores, con las gafas. Entonces, ¿realmente era necesario para la actividad que iban a realizarla? Probablemente no. Y ahora podemos decirlo que no era necesario.
¿Por qué? Vemos aquí hay 3 personajes. El primero, bueno, con su equipo de protección personal completo, vemos mascarilla N95, zapatones, bata quirúrgica, guantes, visor. Otra segunda persona que ya no tiene una mascarilla N95, simplemente una mascarilla quirúrgica, tiene visor, tiene zapatones, guantes, mandil y un gorro quirúrgico, ¿no? El tercer personaje corresponde a una persona que trabaja en un ambiente administrativo donde no tiene ningún contacto con alguna persona confirmada, ¿no? Por contagio con coronavirus. Ahora, este primer personaje probablemente puede ser un médico o un enfermero que trabaja diariamente en contacto con pacientes confirmados. Entonces, él necesita todo su equipo, ¿ya? Dice donde se realizan procedimientos con generación de aerosoles, los pacientes se hacen, bueno, las nebulizaciones, utilizan oxígeno, entonces todo se esparce por vía respiratoria, entonces tienen que estar muy bien protegidos. La segunda persona probablemente también es un médico o un licenciado en enfermería que trabaja en una unidad hospitalaria, no en contacto directo con pacientes COVID, pero sí con pacientes ingresados por alguna otra patología. Y este tercer personaje, pues, que no tiene contacto con ninguna persona. Y vemos que necesita solo cubrir la vía de transmisión, que es la vía respiratoria, como habíamos indicado en las diapositivas anteriores, ¿no? Si ella cubre, si nosotros cubrimos nuestra vía respiratoria, nariz, nuestra boca, ¿sí? Cubrimos también, bueno, nuestros ojos, y tenemos un adecuado, correcto lavado de manos, se me fue la flechita, ya. Vamos, pues nos vamos a cuidar muy bien y probablemente no nos vayamos a contagiar, ¿sí? Ella no tiene guantes, eso también fue una controversia muy grande, unos meses después de que se dio el boom de la pandemia, porque había mal uso de los guantes, se desechaban de muy mala manera, entonces preferible las manos limpias, aseadas y consciente de lo que estamos realizando. Bueno, y llegó a este punto, el lavado de manos es el método más eficaz para evitar la propagación e infección por COVID-19. Es el método más eficaz. Vamos a aprender ahora cómo desinfectarse con alcohol gel las manos, ¿sí? Podemos utilizar alcohol o alcohol gel para desinfectarlas o lavarnos también las manos. ¿Cuánto dura la desinfección de las manos? Entre 20 a 30 segundos. En este caso, bueno, yo tengo el alcohol, ¿no es verdad? Muchas personas les gusta utilizar más el alcohol que el alcohol gel. Entonces, lo que hacemos es colocar el alcohol en nuestras manos, una cantidad considerable, comenzamos a frotar, frotamos luego la palma contra el dorso de la mano anterior y palma contra dorso de la mano contraria, entre palmas, entre dedos, ¿sí? Hacemos un movimiento así, y el pliegue del dedo gordo, ¿sí? Y terminamos de esta manera, ¿sí? Entre 20 a 30 segundos duró nuestra limpieza de manos, ¿ya? Este es un método que no es que ha sido difundido ahora en tiempo de pandemia. Realmente el Ministerio de Salud Pública ha hecho una concientización de lavado de manos mucho antes de que ocurra esto, ¿sí? Para evitar otros tipos de enfermedades. Ahora, para la comunidad, el correcto uso de las mascarillas. Tenemos las mascarillas quirúrgicas y también las mascarillas N95, ¿sí? Tenemos las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95. Bueno, usualmente estas ya no las están utilizando, ¿no? Siempre ahora han utilizado las que tienen solo como las orejitas, nada más. Pero bueno, estas de aquí tienen un uso también, una forma de colocársela, ¿no? Se coloca por debajo los tirantes, por debajo de las manos, ¿ya? Y la concavidad se acerca a
a la boca y a la nariz cubriéndola, como vemos en la imagen, ¿sí? Se acercan de esta forma y las tiras pues van ajustadas en la cabeza. Vemos en el punto 4 cómo se ajusta también en la parte superior, ¿ya? Haciendo una fijación completa en todo el rostro. En las mascarillas quirúrgicas, la colocación por las tiras de los lados, ¿no? La extensión hacia nariz y mentón, la presión en el ángulo de la nariz, ¿sí? Es la correcta forma de usarlas, ¿no? Estas imágenes son obtenidas de la Organización Mundial de la Salud. Está a disposición de todo el público en la página. Esta imagen nos ayuda también a comprender el uso correcto de las mascarillas de tela. No se puede evitar y hacer que las personas dejen de usarlas. Primero porque son económicas, son reutilizables con su adecuada limpieza. Tenemos que tener en cuenta que antes de colocarnos, bueno, la mascarilla o cualquier otro equipo de protección, antes el lavado de manos, ¿sí? Bien sea el lavado de manos o la utilización del alcohol gel o alcohol. Tenemos que verificar que la mascarilla de tela esté en condiciones adecuadas, no esté rasgada, no esté dañada, ¿sí? Que se ajuste bien a nuestro rostro, que no quede muy grande ni muy chica, y una vez puesta, no tocar. Después de que nos colocamos el gel y hacemos el mismo procedimiento. Cuando usted luego llegue a su casa, pues, o esté en algún otro lugar, coloca la mascarilla dentro de una fundita plástica, ¿sí? O luego la retira cuando llega a su casa y la lava. Al terminar, usted tiene que lavar sus manos. Todo medida preventiva inicia con esto, el lavado de manos. Y termina con el lavado de manos. ¿Cómo no utilizarla? Si tenemos una mascarilla de tela que está rasgada, me queda grande, o es muy gruesa y me molesta al respirar, no debo usarla. Tenemos que buscar la mascarilla adecuada también, ¿no? No debemos compartir tampoco la mascarilla. Ahora viene el uso correcto de la mascarilla quirúrgica. ¿Cómo utilizar una mascarilla médica o quirúrgica de forma segura? Nos lavamos las manos, igualmente. Una mascarilla. Hay que acordarse que las mascarillas quirúrgicas tienen un tiempo de vida, ¿sí? O sea, por decirlo así, realmente duran 4 horas, ¿ya? Si usted tiene un ambiente de trabajo, está 8 horas laborando, pues tiene que utilizar 2 mascarillas quirúrgicas. Entonces, bueno, la retira. La parte celeste siempre va a ir hacia afuera, ¿sí? Es así, va hacia afuera. No es correcto utilizarla de esta forma. Es otra desinformación que ha estado rondando por redes sociales sobre el uso de la mascarilla. Luego después también salió que debíamos usar los tirantes cruzados. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque deja una abertura, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la mascarilla, la colocamos, estiramos, mentón, nariz, presionamos, ¿ya? Y queda ajustada. Listo. Ahora sí, y me echo alcohol, hago todo el procedimiento, ¿sí? Me retiro la mascarilla y la desecho. 4 horas dura la mascarilla quirúrgica puesta. Tampoco hay que, ya les dije, no hay que cruzar las tiras de la mascarilla. Ahora, ¿cómo no utilizar una mascarilla quirúrgica? Lo mismo que una de tela. Tenemos que ver que esté en perfectas condiciones, ¿sí?
no volverla a reutilizar más de 4 horas, no compartir la mascarilla, colocarnos siempre cubriendo la nariz, mentón, que no nos quede muy grande ni muy pequeño. Y esta sí se desecha, ¿no? Ya cumple su tiempo de uso y se las desecha. Ahora vamos a observar un video para reforzar un poco más este conocimiento, porque en sí es la base de toda medida de bioseguridad, ¿sí? Proteger la vía respiratoria, que es la puerta de entrada del coronavirus. Estemos atentos a este video. Durante la pandemia de COVID-19, una mascarilla colocada correctamente reduce el riesgo de contagio. No utilizarla por debajo de la nariz, ni por debajo de la boca. No cruzarla, porque se abre por los lados. No debemos compartirla. Vemos los tipos de mascarilla, ¿no? Debe ajustar bien, cubrir nariz, boca, mentón. Y las recomendaciones generales: la distancia, la limpieza de manos, taparse con la flexura del codo al estornudar, colocarse la mascarilla y abrir las ventanas. Aquí vemos un segundo video donde nos muestra el ciclo, ¿no? Antes de colocarse la mascarilla, hace desinfección de manos. Se termina de colocar, desinfecta las manos. Se ajusta la mascarilla o se la toca, se desinfecta las manos. Al retirarla, se desinfecta las manos. Y las medidas anteriormente mencionadas. Ahora sí, mostramos este cuadro de la implementación de medidas de bioseguridad. Es lo que nosotros usualmente vemos al entrar a algún local comercial, los que tienen la precaución de ponerlo, ¿no? Dice, el lavado de manos, que ya sabemos cómo se realiza, mantener la distancia, que es lo recomendable, al toser o estornudar, cubrirse con el pliegue del brazo, evite el contacto y evite tocarse la cara. Estamos recalcando para que vean que todo esto, o sea, se basa en lo mismo, o sea, lavado, protección de vías respiratorias. Ahora les dejo un cuestionamiento. Con lo que hemos aprendido en las diapositivas anteriores, ¿cuál de estos elementos es indispensable? Usted no se preocupe si pues, en su local justamente ese día se le dañó el termómetro, ¿ya? Pero lo que no le debe faltar a usted es el alcohol gel y el alcohol antiséptico, ¿sí? Las bandejas de desinfección de zapatos, bueno, también ha entrado un poco en cuestionamiento porque realmente no me evita el contagio por COVID, ¿no? Porque sabemos que la puerta de entrada es por vía respiratoria. Al menos que yo toque el piso, bueno, con las manos, o me toque los zapatos y me lleve las manos a la nariz o a la boca, que es muy poco probable. Se tiene precaución, por ejemplo, en las casas, cuando se tiene a niños pequeños que gatean, ¿no? Entonces, cuando venimos de otro lugar del mercado de trabajo, entonces los zapatos de por sí, antes de la pandemia, ya estaban contaminados, ¿ya? Lo único que se toma es como precaución para mayor sanidad dentro del hogar y también, bueno, en locales, que nadie va a estar, bueno, rozando el piso. Hablando de los rumores que se dieron durante la pandemia, pues fueron muchos, ¿no? Hay uno más adelante, mucho más controversial, del que hablaremos también un poco.
¿Pueden los zapatos propagar el virus de la COVID-19? La probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas es muy baja. Ya lo indicamos por qué. Demostrado. El uso prolongado de las mascarillas médicas o quirúrgicas, cuando se llevan puestas correctamente, no provoca intoxicación por dióxido de carbono ni hipoxia, ¿sí? Que es el aire que exhalamos. ¿Por qué? Porque se filtra. Obviamente reteniendo las partículas de saliva y eso. También está demostrado pulverizar lejía, o sea, amonio cuaternario, cloro u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege la COVID-19 y puede ser peligroso. Las muy conocidas cabinas de sanitización, muy peligrosas la verdad, porque a veces no se tenía precaución de cubrir, o sea, o que el cloro no llegue al área de la cabeza. Entonces, varias veces a mí personalmente me sucedió también que al pasar obligatoriamente por estas cabinas, pues los desinfectantes pues llegaban a los ojos e irritaban. Bueno, esto sí hay una máxima controversia y mal uso del termómetro hasta la actualidad. ¿Cuál es la realidad? Los termómetros sin contacto no detectan la COVID-19, ¿sí? Ni matan neuronas. Si nosotros vamos a utilizar el termómetro, van a utilizar sus termómetros pues en su área de trabajo, en su negocio, procuren que si lo van a utilizar, bueno, hay que utilizarlo bien. Hay que hacer conciencia en los usuarios que estén asistiendo, bueno, a sus locales, ¿no? De que el uso del termómetro es para detectar, bueno, la temperatura y no necesariamente el hecho de que una persona tenga fiebre es que esté contagiada por COVID, porque las causas de fiebre pues suelen ser muchas, ¿sí? En ese caso vamos a ver que los termómetros digitales, la forma correcta de usarlos va a ser en la cabeza. Usted apunte tranquilamente en el área frontal, que es donde se toma correctamente la temperatura. Aunque no es el termómetro adecuado para vigilar la temperatura de una persona. La temperatura normal con un termómetro digital varía entre 36 y 38 grados centígrados. 38 grados centígrados tomado con un termómetro digital en la zona axilar se determina como fiebre, pero con un termómetro digital tomado en la cabeza es un valor normal. La temperatura tomada correctamente y la ideal sería la rectal, pero la más difundida ha sido la axilar. Y ahora en tiempos de pandemia, la frontal. Entonces, no causa ningún daño. Es la forma en la que se debe usar correctamente para detectarla. No es correcto usarla en las muñecas, ni en el cuello, en las extremidades. ¿Por qué? Porque las extremidades son más frías, como vemos en esta imagen de acá, de esta persona, ¿no? Vemos que su área central, bueno, refleja una temperatura más alta que sus extremidades. Aunque hay termómetros, por eso hay que leer también las instrucciones, donde se dice si el termómetro, bueno, se lo puede usar en la zona frontal o también en las muñecas. Hay que leerla. Si dice que su uso no es para extremidades, pues debemos usarlo en la cabeza. Dice, los termómetros sin contacto resultan eficaces para detectar a personas con fiebre, es decir, con una temperatura corporal superior a la normal. Sin embargo, no permite detectar a personas infectadas por el virus de la COVID-19. Viendo todas estas medidas básicas de bioseguridad, vamos a dar un recorrido breve por los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para el sector público y privado, que fue instaurado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo. Su última actualización fue en agosto del 2020. ¿Sí sería recomendable? Bueno, que todos los emprendedores o que tengan sus negocios, pues, le den una leidita
para que puedan seguir las recomendaciones de forma adecuada. En este caso presentamos los lineamientos generales y específicos, ¿no? En estos lineamientos generales vamos a incluir a los servidores, trabajadores, a los empleadores. ¿Listo? En los lineamientos específicos, pues tenemos la vigilancia epidemiológica, bioseguridad en los centros de lugares de trabajo, reincorporación laboral. En este caso, los lineamientos específicos vemos qué hacer en el contexto de ver algún personal, algún trabajador que se haya contagiado, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe llevar. Bueno, en los lineamientos generales. Servidores y trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo, como primer punto. ¿Quiénes no deben asistir al área de trabajo? Toda persona que esté contagiado o sea sospechoso de COVID-19. Personas o personal que tenga síntomas asociados a COVID-19. Falta de olfato, del gusto, malestar general, fiebre, tos, aunque a veces pueden también ser asintomáticos, pero tenemos que tener en cuenta que si alguien tiene síntomas asociados a la COVID-19, pues pedirle su aislamiento. Contacto de alto riesgo. Este contacto de alto riesgo, bueno, se refiere a algún personal del trabajo que haya mantenido contacto con alguna persona confirmada de COVID-19, que ya, y justamente en ese contacto no haya utilizado mascarilla o haya estado en una relación interpersonal menos de 1 metro de distancia, ¿no? Que puede ser muy probable de que haya causado el contagio de su personal de trabajo. Personas con condiciones de vulnerabilidad son las personas adultas mayores con enfermedades crónicas, o sea, adultas mayores o personas también con enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas, ¿cuáles son? Hipertensión, o sea, crisis hipertensiva, personas mal controladas, que no tienen una presión, estable, no se han hecho chequeos médicos y pues su presión no es la adecuada. Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Entre las enfermedades crónicas también se incluyen la diabetes mellitus mal controladas. ¿Quiénes más nos pueden asistir al trabajo? Son grupos de atención prioritaria. Estos grupos de atención prioritaria son personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, es decir, cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer o cualquier otra enfermedad congénita, alguna enfermedad cardíaca, alguna valvulopatía, ¿sí? Entonces, son grupos que debemos proteger y ustedes deben, los empleadores deben de captar. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones como segundo punto? Bueno, vemos en este caso más importante las recomendaciones a los empleadores. Veremos puntos importantes. Ya. Vemos las recomendaciones a los empleadores. Va a ser identificar los grupos prioritarios y vulnerables, que ya los conocimos anteriormente. Identificar los riesgos laborales y mitigar o eliminarlos. Capacitar al trabajador sobre las normas de prevención. Organizar la jornada laboral. Si vemos que en nuestro sector de trabajo, nuestro sitio de trabajo, hay un personal numeroso, tenemos que coordinar sus horas de entrada, su actividad laboral, por ejemplo, su actividad laboral. Vamos a ver, fomentar el teletrabajo, ver qué personas pueden estar disponibles para realizar este trabajo desde sus casas. Implementar protocolos de limpieza y desinfección rutinaria. Bien puede ser que el empleador pues contrate un personal dedicado a la limpieza o también informar y capacitar al mismo personal que trabaja. Proporcionar equipo de protección. El empleador debe facilitar el equipo de protección a sus trabajadores, ¿sí?
Esto pues va a causar mayor empatía en los trabajadores, mayor confianza. Debe ser obviamente de manera gratuita, lo recomendable. Implementar acciones para detección precoz del coronavirus, es decir, preguntar frecuentemente a alguien que esté designado para preguntar de acuerdo al tiempo, ¿no? Cómo se siente su personal de salud, si han tenido algún síntoma, si ha habido algún familiar que ha estado contagiado. Entonces, de acuerdo a eso, hacer la prevención oportuna, la detección precoz, para evitar el contagio de los otros compañeros de trabajo. Colocar la señalización sobre el COVID-19, como lo habíamos visto también en otra diapositiva, pues colocar ahí, ¿no? Usar de forma correcta la mascarilla, desinfección de las manos, la distancia que debe haber entre las personas, y también muy importante es la ventilación natural, ¿ya? Preferiblemente abrir las ventanas, la puerta, que el aire circule. Esas son las recomendaciones a los empleadores. En cuanto al desplazamiento del trabajo y retorno a su hogar, vemos en sí se debe, bueno, al trabajador, ¿no? La forma en la que él se transporta a su trabajo. También debe cuidarse. Cuando va a utilizar el bus, pues mantener la distancia en lo posible. Utilizar el alcohol gel igual. Si va en bicicleta, en motocicleta, utilizar la mascarilla. ¿Por qué? Porque de todos modos hay personas a su alrededor. Y utilizar, o sea, el adecuado, correcto lavado de manos, mascarilla, bueno, ya lo indicamos. A ver, vamos, recomendaciones a los empleadores. Ya. Continuamos con las recomendaciones a los servidores y trabajadores. Ahora viene para el trabajador. ¿Qué es lo que debe hacer el trabajador? Esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Del trabajador y el empleador. Cumplir medidas de prevención. Cumplir las medidas de prevención que se le ha enseñado. Guardar la distancia. Evitar el saludo con contacto físico. Manos, de manos, beso de mejilla, ¿ya? Usar uñas cortas, evitar vestir joyas. Lo preferible, las manos limpias, despejadas, ¿sí? Con las uñas cortitas, que es lo mejor, ¿no? Una mejor higiene, no solo por el ámbito de la pandemia ni para evitar el coronavirus, sino que es recomendable, por ejemplo, las personas que tienen sus trabajos en un restaurante o así. Evitar contacto con ojos, boca o nariz sin previa desinfección de manos. Realizar una correcta higiene de manos. Usar equipo de protección, el que sea adecuado, ¿no? No vamos a cubrir totalmente a nuestro trabajador con visor, con todo el traje, ¿no? Como lo haría, un médico en una unidad de cuidados intensivos. Lo necesario, la mascarilla, si tienen le pueden proporcionar la N95, preferible, estaría bien, o si no también las mascarillas quirúrgicas, pero con su correcto tiempo de uso, ¿no? Mantener las áreas ventiladas, porque ellos son los encargados de ambientar, ¿no? De abrir las ventanas, de abrir las puertas, de estar precavidos en ese sentido. Comunicar en caso de síntomas respiratorios, no tener miedo de comunicar. Primero porque es una ayuda hacia él mismo y también hacia una empatía también hacia sus compañeros, ¿no? Desechar correctamente los residuos. Sería recomendable que después del uso de las mascarillas la desechen dentro de sus trabajos también en alguna fundita plástica roja y la cierren adecuadamente. Consumir alimentos en lugares establecidos. Sabemos que la jornada de 8 horas también incluye la hora de almuerzo, ¿no? Entonces, hasta que termine su jornada, pues pueden llevar su comida o comprarla, pero evitar la aglomeración o
el contacto muy cercano con los trabajadores. Hemos terminado con los lineamientos generales, continuamos con los lineamientos específicos. Vemos al primer componente, que es la vigilancia epidemiológica. Componente 2, la bioseguridad en los centros y lugares de trabajo. Y componente 3, reincorporación laboral. Realmente es un poco relacionado a los lineamientos generales. ¿Ya? Contacto, exposición de riesgo. Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento preventivo obligatorio a la espera del resultado de la prueba de PCR y se iniciará la búsqueda de contactos directos o estrechos. Esto realmente es un trabajo que lo realiza el médico de la institución en la que ustedes están trabajando, ¿no? El riesgo de los trabajadores y servidores por la exposición laboral al SARS-CoV-19, COVID-2, durante un brote podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio o bajo, acorde a lo descrito en la Guía de Actuación para la Prevención y Control de COVID-19 emitido por el Ministerio del Trabajo. En una imagen vimos, bueno, que habían 3 personajes, ¿no? Con diferentes áreas de trabajo. A esto se refiere con exposición de riesgo muy alto, uno medio o uno bajo, de acuerdo al contacto que tenga con pacientes COVID. Para ello, los profesionales responsables de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo, ya es lo que les comentaba, que se tiene que hacer cargo, es un médico ocupacional o cualquier médico con el conocimiento adecuado, o quienes hicieran sus veces realizarán una evaluación del riesgo de exposición al SARS-CoV-2 por puesto de trabajo y determinarán el nivel de riesgo, el cual dependerá del tipo de actividad o tarea que se efectúa según la actividad productiva y económica. Aquí vemos ya un gráfico mucho más dinámico, resumido, que nos ayudará a entender estos niveles de riesgo. Naturaleza de las actividades y tareas. Vemos la pirámide de riesgo ocupacional para COVID-19. Bajo riesgo, medio, alto y muy alto. ¿Ya? Tenemos la pirámide. Tenemos la clasificación de exposición de los servidores y trabajadores al COVID-19, al SARS-CoV-2. Vemos las personas con riesgo muy alto de exposición. Dice, son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Entonces, ya habíamos comentado, ¿no? Los médicos que están en contacto con pacientes COVID, los trabajadores mortuorios, las personas, los laboratoristas. ¿Cuáles son estos servidores y trabajadores? Bueno, los que recopilan o manipulan muestras de usuarios con sospechas o confirmación de COVID. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo alto de exposición? En amarillo, son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. ¿Quiénes son ellos? Los que realizan actividades de atención en salud y tareas de apoyo con sospecha o confirmación de COVID. De los que realizan también transporte de usuarios con sospecha o confirmación de COVID-19 en vehículos cerrados. Pueden ser estas las ambulancias o también los taxistas que pues se ofrecen a llevar a pacientes también, a trasladarlos. Riesgo medio de exposición son aquellos con contacto frecuente y o cercano de menos de 2 metros a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. O sea, en riesgo medio de exposición podemos estar todos, ¿sí? Si asistimos, bueno, a una actividad masiva y justamente hay una persona que en ese momento tenga síntomas, entonces ya nos convertimos nosotros en una persona con riesgo medio de exposición, hasta que se confirma, ¿no? Riesgos bajos de exposición son aquellos que no requieren contacto frecuente y o cercano con fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.
¿Cuáles son estos servidores? Donde dice contacto ocupacional mínimo con el público o compañeros de trabajo. Puede ser las personas que realizan un teletrabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya están solo ellos manejándose de forma aislada, de forma individual. Entonces, esta es la pirámide también importante a recordar. Y podríamos hasta nosotros mismos clasificarnos en qué tipo de riesgo estamos involucrados, ¿no? También podemos clasificar este riesgo de acuerdo al trabajo que usted realice, o usted como empleador también ver el tipo de riesgo que tiene cada uno de sus trabajadores. El componente 2, hablamos de la bioseguridad en los centros y lugares de trabajo. Reconocimiento y control del riesgo de contagio. Vemos la detección oportuna, la distancia física, limpieza y desinfección, formación y comunicación. Realmente todo es de lo que ya hemos hablado, sino una recopilación. Aplicación de precauciones estándar y adicionales. Higiene de manos, higiene respiratorias, etiqueta de la tos, en sí es cubrirse la boca, bueno, al estornudar o toser. Limpieza, desinfección del área de trabajo. Equipo de protección personal, ropa de protección ocular, protección facial, de protección respiratoria. El componente 3 es la reincorporación laboral. Bueno, este es un trabajo también en conjunto entre el médico, supervisor, también el empleador. Para el servidor o trabajador con enfermedad leve o sintomático, bueno, porque esto es también una pregunta que se hacen muchos empleadores, ¿no? O sea, ¿qué tiempo le debo dar al trabajador que se ha infectado? Si fue algo leve, cuánto tiempo, si fue algo grave, qué tiempo. Entonces vemos que en casos de enfermedad leve sintomático, haber pasado al menos 10 días desde los primeros síntomas. Para el servidor o trabajador con enfermedad moderada o grave, y aquellos que tienen una dificultad respiratoria, pues han tenido que estar hospitalizadas, ¿cuándo se podría establecer su reincorporación? Una vez después de haber sido dado de alta hospitalaria y después de haber sido dado de alta también de su médico tratante. En los centros de trabajo se deberá realizar lo siguiente. En el gráfico 4 encontramos la ruta esquemática para la reincorporación laboral post-COVID-19. Tenemos la evaluación clínica de acuerdo al checklist de reincorporación post-COVID-19. Aquí hay varias preguntas, ¿no?, que pueden tener dentro de la empresa que le va a hacer a su usuario antes de que se integre a trabajar, ¿no? Vemos aquí, dice el criterio epidemiológico, fecha de inicio de síntomas, fecha de contacto de alto riesgo, se lo puede realizar también en días particulares o a personas que tengan síntomas, ¿no? Ha sido evaluado como caso sospechoso, es justo una evaluación que le ha hecho el médico previamente y pues él notifica en qué caso lo han clasificado. El estado de salud en los últimos 3 días ha presentado síntomas relacionados a la COVID, fiebre, tos seca, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea. ¿Ha tomado alguna medicina? Bueno, asimismo, condición clínica, asintomático, sintomático leve, sintomático moderado o grave. La documentación cuenta con certificado médico emitido por médico tratante. Bueno, es toda digamos, los documentos que deberían tener oficialmente todos los empleadores, ¿no? Para llevar un mejor control de la salud también de sus trabajadores. En esta ruta esquemática ya vimos en qué se basa la evaluación. La revisión en sí se refiere a la revisión epidemiológica, ¿no? Si ya el paciente sus pruebas ya fueron pues negativas. El seguimiento es un seguimiento clínico. Sabemos que después de una enfermedad cursada por el coronavirus, pues muchos pacientes quedan sensibilizados, ¿no? Con muchas secuelas. Entonces, no es que ya me dio la prueba negativa y
y pues también me olvidé de mi trabajador, ¿no? Entonces tengo que ofrecerle también un seguimiento para ver cómo se encuentra clínicamente y recalcar la educación, porque si hubo un contagio dentro de mi área de trabajo es porque incumplieron las normas de bioseguridad. Entonces hay que recalcar nuevamente la educación del personal y evitar un posterior contagio. Bueno, este fue el protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el sector público y privado. Bueno, espero que les haya servido esta información y que den una repasadita también a este protocolo que tiene pautas importantes. Listo. Doctora, agradecemos por este mensaje importante que usted ha tenido con toda la comunidad peninsular, y no solo peninsular, porque estamos transmitiendo por Facebook y esta red social llega a muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? Hay una pregunta que alguien puso en Facebook y dice: para las personas que trabajamos en campo y siempre estamos expuestos al virus, ¿cada qué tiempo se debe hacer la prueba de COVID para poder seguir laborando normalmente? Listo. Es preferible realmente hacer las pruebas cuando también se tenga sintomatología, ¿no? O veamos casos sospechosos o trabajadores con los que yo he estado en contacto y sepa de que están contagiados, ¿no? De ahí podría hacerse como considera también el empleador, por la acumulación de personal que también tenga. Estimada doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Bueno, estaba prestando atención a su exposición y me llamó la atención el asunto de las mascarillas. Por ejemplo, me he dado cuenta que los locales comerciales, tanto en la parte de Libertad, en Santa Elena, en Salinas, la mayoría, o incluso en personas que no necesariamente trabajan o tienen un lugar de trabajo por ahí, pero usan las mascarillas. Yo estuve viendo acá, permítanme mostrarles, yo tengo acá esta que nosotros adquirimos. Estas mascarillas no son quirúrgicas, pero las venden en un costo bastante accesible, son bastante económicas, ¿sí? Son bastante parecidas a las quirúrgicas, ¿no? Pero no son quirúrgicas, o sea, aquí dice incluso no tiene nada que ver con la parte quirúrgica, pero me interesaba, o sea, conocer esto porque es la que yo uso, porque en mi trabajo usaba esta. Lo que me llamó la atención, doctora, es que usted mencionaba es que solamente las quirúrgicas son 4 horas de exposición. En este caso, cuando estoy trabajando, en mi caso, yo trabajo 8 horas, más de 8 horas a veces. Entonces, esto de aquí tendría que usar 2, 3 veces. Mi pregunta es esa, 2, 3 veces, o 2 de estas. Claro, sí. Bueno, le decimos mascarilla quirúrgica. Bueno, antes de que haya toda la pandemia y todo eso, solo lo usaban, bueno, los médicos o también personas vulnerables, ¿no? En ámbitos hospitalarios. Entonces creo que por eso le llamamos, bueno, mascarillas quirúrgicas, pero en sí pueden ser el término mascarillas médicas, ¿no? El tiempo de uso es 4 horas, ¿no? También tenemos que chequear no sé, el certificado, qué tan confiables puedan ser las mascarillas que estamos adquiriendo. Pero toda mascarilla sirve. O sea, si han aprobado también el uso de las mascarillas de tela, que al principio pues se decía que no, y ahora hasta la OMS pues difunde también su uso. Lo correcto es utilizarla así, cuando usted ya vea que pues ya está también un poco desgastada, está sucia, o si ya se ha sacado y se la ha colocado nuevamente. Entonces es importante que ustedes vuelvan a reutilizar, no la vuelvan a reutilizar y utilizar una nueva. Doctora, tengo otra pregunta acá que tengo anotada mientras usted estaba exponiendo. Bueno, ¿qué hacer si en los pequeños trabajos, pequeños negocios, el dueño, o en mi caso yo como dueño puedo tener sospecha de que tengo COVID,
muchos dicen, bueno, pero entonces tienen que cerrar el negocio. O si uno de mis trabajadores, los que están laborando acá conmigo, dice, no, mire, yo tengo estos problemas de salud, ¿qué hacer? ¿Se lo manda a descansar? O sea, ¿cuál podrían ser como de una manera práctica y rápida los pasos a seguir para evitar, en este caso, que si en caso llega a tener la enfermedad, o como empleador, ¿qué podría yo hacer? Bueno, si yo tengo 2, 3 trabajadores o personalmente yo estoy con esos síntomas, ¿qué puedo hacer? Sí, listo. Justamente eso también lo tratamos en el protocolo, ¿no? ¿Cuál es la acción que deberíamos realizar? Bueno, lo primero es capacitar al personal. Decir que pues no tiene que tener temor de comunicar de que estoy teniendo síntomas. Le digo, ¿sabe qué? No sé, Freddy, últimamente estos días pues, no sé, me duele un poco la cabeza, tengo malestar y estoy un poco temerosa de que pueda estar contagiada, porque justamente mi tía, ella tiene COVID y el otro día, pues, yo hablé con ella y justo no me coloqué la mascarilla. Entonces usted, Freddy, dice, usted ya pues leyó, ¿no?, el protocolo y más o menos entendió el proceso. Entonces lo que usted hace como empleador es pues tranquilizar primero a su trabajador, ¿no? Porque también acuérdense que al principio era como un temor también decir a las demás personas de que pues estoy contagiado. Pues, como le decía, bueno, tranquilizar a su trabajador y facilitarle la oportunidad de que él pues asista a una atención médica, ¿ya? Si usted bien puede acompañarlo, porque he tenido también ocasiones en que el empleador acompaña a su trabajador a la consulta, ¿sí? Entonces eso es un excelente apoyo, ¿no? Entonces, ¿sabe, doctora, qué tiene qué, o sea, qué sucede? Entonces el médico le va a ir orientando, ¿no? De la sintomatología que tiene, si se le puede realizar la prueba, qué tipo de prueba se le va a realizar, en qué tipo de riesgo lo va a clasificar, el periodo de tiempo que le va a dar de reposo, si está confirmado o la sospecha se confirme, todo eso. Ajá. Y recalcar nuevamente en las medidas de precaución y bioseguridad para que no se vuelvan a contagiar o pues no se difunda la infección. Doctora, permítame, Michelle, solamente una cosita más, ¿no? No solamente, bueno, no tanto una pregunta, ¿no? Solamente como que recalcar un poco la importancia del uso de la mascarilla y el lavado de manos, ¿no? Yo creo que es fundamental, usted lo mencionó muchas veces, es el inicio y es el final, o sea, es todo un proceso que de alguna u otra manera es indispensable para cuidar nuestra salud. En muchos locales hemos visto, yo le digo porque en mi trabajo también pasa, que hay personas que no quieren o no se sienten bien con la mascarilla y se la andan bajando, no, todos los andamos bajando a veces la mascarilla por la presión de estar todo el día con la mascarilla, pero vemos que cuán importante es, o sea, porque efectivamente el contagio es netamente en las vías respiratorias y lo que mencionaba la doctora, pues no, es indispensable que todos usemos este medio de protección, es sumamente indispensable. Yo considero que es lo que nosotros deberíamos compartir, cuán indispensable y necesario es el lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla. Doctora, una cosa más, que usted también lo mencionó como parte de las medidas de bioseguridad, es la toma de la temperatura. He visto en algunos centros comerciales, en algunos lugares donde hay afluencia de personas, que esto se convirtió en simplemente un protocolo. La gente entra, la apuntan y sigue, la gente entra, la apuntan y sigue. Pero no se mira, yo me he dado cuenta que la persona no mira qué temperatura tiene. Y yo creo que más bien eso era para prevenir que alguien que tenga alta temperatura pueda ingresar a ese lugar. Pero no se está dando. Entonces, ¿qué consejo podría hacer, no? O sea, ¿cómo podría evitarse eso? ¿Y para qué en realidad es que se puso esa toma de temperatura? Sí, de hecho, la toma de la temperatura ha sido tan controversial, la verdad. Yo digo, si lo van a usar, úsenlo bien.
y de forma correcta, porque de seguro ni la persona que está tomando la temperatura, como dice bien Michelle, o sea, ni siquiera ve la temperatura que sale, y aparte que está mal tomada. Primero porque nos toman en las muñecas, y ya había explicado que este termómetro digital, la recomendación es tomarla en la frente, pero por la mala información que se difunde por fuentes no oficiales, Facebook o WhatsApp, entonces se desinforma totalmente la población y hacemos lo que no debemos hacer. Si vamos a usar el termómetro digital, pues que sea en la frente de forma correcta y con paciencia, porque hay que esperar siquiera unos 15 segundos hasta que tome la temperatura, porque uno, no sé si también les ha pesado, quiere entrar apurado a comprar al mercado y solo entra, que me apunte y ya, y me fui. Entonces no le dan ni la oportunidad a la persona que está en la puerta para tomar bien la temperatura. Entonces depende también de lado y lado, ¿no? La paciencia que también nosotros tengamos al respetar también las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Si la vamos a usar, usémosla de forma correcta. Por eso yo ponía ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué es indispensable? Si usted no tiene el termómetro, no lo tengo, pero lo que no le puede faltar es el alcohol gel y pues un lavatorio, ¿no? De manos, tenga agua, tenga el jabón líquido, que es mejor, ¿no? Que también el jabón en barra. Eso. Y ojalá que las personas también tomen conciencia sobre esto, porque yo también he tenido la dificultad, también he sido parte del protocolo de bioseguridad y he querido tomar la temperatura en la frente y me dicen, no, ahí no se toma porque me mata las neuronas. Entonces yo les informo y digo, no tengan miedo, o sea, es lo recomendable y es lo que se debería hacer. Entonces, sí deberíamos difundir la información correcta. ¿Sí? Eso es mi comentario. Doctora, le agradecemos en realidad por todo esto y hemos escuchado muchas cosas más, como que la mascarilla quirúrgica se la puede usar al día siguiente, ¿verdad? Como que es reutilizable. Pero ahora nos estamos enterando de que solo 4 horas nada más sirve. Así que en el caso de Freddy, que dice que trabaja 8 horas, tiene que llevar 2 mascarillas a su trabajo para poder hacer el cambio. Pero no, es más, hasta ahora ya hay como que no dispositivos, sino artículos de hogar donde ponen ahí para guindar las mascarillas y para decir, bueno, esta es la mía y vuelvo a usarla, ¿no? Pero no es aconsejable. Estamos viendo de que no es, porque nosotros transpiramos y todo eso tiene que desecharse. Doctora, muchas gracias. En realidad nos ha abierto más los ojos de las cosas que sabíamos y sobre todo entender cuáles son las realidades y no los mitos. Ha habido muchos mitos tras esta pandemia, pero lo importante es que como empresa queríamos ayudar un poco, ¿no?, a la desinformación. Doctora, que tenga una excelente noche. Agradecemos a las personas que estuvieron en la sala de Zoom. No sé si alguien de los que estuvo en la sala de Zoom desea hacer alguna última pregunta. Agradecemos también a las personas que estuvieron con nosotros en Facebook, donde el video fue compartido y van a poderlo seguir viendo, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer una vez más. Queremos decirle también a todos nuestros participantes de que Funciona ES tiene muchísimas más actividades a lo largo de esta semana. No se pierdan, vamos a estar informando a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales, acerca de los diferentes cursos y charlas que se van a impartir, ¿sí? Gracias a todos los participantes una vez más, que tengan una excelente noche, doctora, muchas gracias. Funciona ES. Somos una empresa que desarrollamos capacitaciones y asesorías profesionales para emprendedores y público en general, con contenidos técnico-empresariales mediante plataformas virtuales y un alto estándar de calidad. Contamos con facilitadores preparados y con experiencia, con un personal calificado. Gracias, Michelle. Es un gusto estar aquí con ustedes. Actuamos como centro de capacitación continua, brindando información, asesoría a nuevos emprendedores, a microempresarios y también aportamos a la formación e innovación de nuevas empresas.
Recuerda que en Funciona EC potenciamos tu talento, impulsamos tus proyectos. Funciona EC, somos una empresa 100% peninsular.